En 2004, San Juan Pablo II presidió su última procesión del Corpus Christi. Habían colocado todo para que estuviera cómodo el Santo Padre porque ya era muy mayor, estaba muy enfermo y no podía ni caminar. Entonces estaba con un sacerdote polaco y su maestro de ceremonias. Y habían colocado su silla sobre la plataforma del coche y enfrente del Santo Padre, sobre el reclinatorio, estaba el Santísimo Sacramento. Nos iban haciendo procesión y en un momento dado el Santo Padre se dirigió al sacerdote polaco y le pide arrodillarse. Y el sacerdote dice, bueno, Santo Padre, es que, mira, se mueve mucho el coche y a lo mejor es peligroso, no es el mejor momento para hacer eso ahora mismo. Y el Santo Padre respondió con su acostumbrado murmullo y no dice más. Y luego, unos instantes después, otra vez se dirige al sacerdote polaco y dice, quiero arrodillarme. Y el sacerdote otra vez pensando en el saludo y el bien del Santo Padre dice, pues mira, Santo Padre, si esperamos hasta el final de la procesión, pues le bajamos y es más seguro, pero ahora mismo no es el mejor momento. Y lo mismo, pues el Santo Padre responde con su murmullo y no dice más. Pero unos instantes después, esta vez con mucha más determinación y casi gritando, le dice, Jesús está aquí, por favor. Entonces el sacerdote polaco y el maestro de ceremonias pues se miraban y no podían negarle eso. Entonces le cogieron al Santo Padre y le bajaron hasta el reclinatorio. Y ahí estaba San Juan Pablo II agarrado al reclinatorio por unos instantes, adorando a Jesús. Y no podía aguantar más que unos momentos. Sus rodillas no le dejaron, entonces ya le cogieron otra vez y con mucha dificultad pues le pusieron otra vez en su silla. ¿Por qué nos arrodillamos delante de la Eucaristía? ¿Por qué se empeñó Juan Pablo II en arrodillarse cuando él tenía cada excusa para no hacerlo? Porque él entendía que estaba delante de Dios y delante de Dios el hombre se arrodilla. Delante de Dios el hombre se prostra. De hecho, muchas veces encontraban al Santo Padre en su capilla solo, postrado en el suelo, delante del sagrario. Pues estos gestos de Juan Pablo II nos enseñan la actitud que nosotros tenemos que tener cuando estamos delante de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Dios mío, mi todo, te amo y te adoro y me arrodillo delante de ti. Porque tú eres Dios y yo soy tu criatura. Tú eres mucho más que yo, pero te has hecho tan pequeño y tan vulnerable para estar aquí conmigo. Pues delante de un amor así, delante de un Dios tan bueno, tan grande, el hombre solo puede arrodillarse.